Hola aficionados del Chivas Guadalajara, vamos con otra noticia exclusiva. Pero antes, dale like e inscríbete en nuestro canal para seguir recibiendo las noticias más importantes de forma exclusiva. Vamos a las noticias. La noticia empieza a circular como un murmullo que crece en los pasillos del fútbol mexicano y en las charlas nocturnas de los aficionados, porque cuando se habla de una negociación increíble, de esas que parecen sacadas de un guión, el nombre de Denis Bouanga aparece como protagonista absoluto. Se comenta que el atacante, con ese estilo explosivo que lo ha llevado a ser referencia ofensiva, habría aceptado una propuesta seductora del Chivas Guadalajara, un club cargado de historia, presión y expectativas gigantes. La versión que corre no se presenta como un comunicado frío, sino como un acuerdo que se fue cocinando entre llamadas discretas, mensajes cifrados y una visión clara de futuro. El rumor insiste en que la directiva rojiblanca le presentó un proyecto ambicioso, donde él sería la cara visible de una nueva era, con un contrato por 3 años que simboliza confianza total. No se habla solo de dinero, se habla de protagonismo, de liderazgo y de una apuesta mutua. En el ambiente se percibe esa mezcla de incredulidad y entusiasmo, porque no todos los días un nombre así se vincula con el rebaño sagrado. La historia se va armando pieza por pieza, alimentada por fuentes cercanas que aseguran que el jugador vio con buenos ojos el reto, la ciudad y la posibilidad de marcar época en un club que vive de emociones intensas. A medida que el rumor se expande, la narrativa se vuelve más cinematográfica, casi como si estuviéramos escuchando a un youtuber contando la primicia con voz acelerada y gestos exagerados. Se dice que Bouanga quedó impresionado por la forma en que Chivas le planteó su rol, no como un refuerzo más, sino como el eje ofensivo alrededor del cual giraría todo. En los cafés cercanos al estadio, los aficionados especulan sobre cómo encajaría su velocidad, su potencia y su olfato goleador en un equipo que siempre exige espectáculo. La negociación, según cuentan, no fue sencilla, pero sí muy clara en objetivos. El club quería cerrar rápido, el jugador quería garantías deportivas y ambos parecieron encontrarse en un punto medio ideal. El contrato por 3 años suena a compromiso serio, a una relación que busca estabilidad y continuidad. Algunos dicen que Bouanga veía a Chivas desde lejos como un gigante dormido, y que la idea de ayudar a despertarlo fue clave. No hay confirmaciones oficiales en este rumor, pero la confianza con la que se habla del acuerdo firmado hace pensar que algo grande se está gestando, algo que podría sacudir el mercado y las conversaciones durante mucho tiempo. El relato también incluye detalles sobre el momento personal del jugador, porque toda gran decisión tiene un trasfondo humano. Se murmura que Bouanga buscaba un cambio de aire, un escenario donde pudiera sentirse protagonista absoluto y no solo una pieza más del engranaje. Chivas, con su tradición y su fanaticada apasionada, ofrecía exactamente eso, un lugar donde cada jugada se magnifica y cada gol se convierte en leyenda. Los rumores apuntan a que el proyecto deportivo fue presentado con una narrativa clara, hablándole de legado, de impacto y de la posibilidad de escribir su nombre junto a figuras históricas. La duración del contrato, 3 años, no sería casualidad, sino una señal de confianza mutua para construir algo sólido. En las charlas informales se menciona que Bouanga se sintió escuchado, valorado y convencido. No fue una decisión impulsiva, sino una elección meditada, pensada en términos de crecimiento profesional y personal. Todo esto alimenta la idea de que la firma no fue solo un trámite, sino el cierre de una negociación donde ambas partes sintieron que ganaban. El rumor se fortalece porque cada pieza encaja demasiado bien para ser pura fantasía. Desde la óptica del club, esta posible llegada se cuenta como un golpe de autoridad, una muestra de que Chivas quiere volver a ser protagonista en todos los sentidos. Se especula que la directiva entendió la necesidad de mandar un mensaje claro a su afición, apostando por un nombre que genera ilusión inmediata. Bouanga, en esta historia, representa velocidad, desequilibrio y carácter, atributos que el equipo busca potenciar. El acuerdo por 3 años se interpreta como una inversión a mediano plazo, pensando no solo en resultados inmediatos, sino en una identidad renovada. En los programas de opinión y en los comentarios de redes, la gente imagina cómo se vería el atacante con la camiseta rojiblanca, cómo cambiaría la dinámica ofensiva y cómo elevaría la competencia interna. Aunque todo se maneja en tono de rumor,
La seguridad con la que se habla del acuerdo firmado hace que muchos ya lo den por hecho. Esta narrativa se alimenta de la esperanza colectiva, de esa sensación de que algo importante está por suceder y que el club está dispuesto a arriesgar para recuperar protagonismo. El eco de esta negociación también llega al vestuario, al menos según las versiones que circulan. Se dice que los jugadores actuales ven con buenos ojos la posible incorporación, entendiendo que la llegada de un futbolista de ese calibre puede elevar el nivel de todos. Bowanga, en el centro del rumor, aparece como alguien dispuesto a asumir responsabilidades, a cargar con la presión y a responder en los momentos clave. El contrato de 3 años se vuelve un símbolo de estabilidad, de un proyecto que no quiere parches temporales. En este relato especulativo, se habla incluso de conversaciones sobre liderazgo, sobre cómo integrarse al grupo y cómo adaptarse a la filosofía del club. Todo suena muy elaborado, muy pensado, como si la negociación hubiera sido mucho más profunda que un simple intercambio de cifras. La afición, mientras tanto, se deja llevar por la ilusión, imaginando noches memorables y celebraciones intensas. Aunque nadie sale a confirmarlo oficialmente, el rumor se instala con fuerza, alimentado por la lógica y el deseo colectivo. La primera parte de esta historia se cierra con una sensación clara de expectativa. La supuesta firma de Denis Bowanga con Chivas Guadalajara por 3 años se presenta como un movimiento que podría redefinir el rumbo del club. No hay certezas absolutas, pero sí demasiadas señales que apuntan en la misma dirección. El tono de rumor no resta fuerza al relato, al contrario, lo vuelve más atractivo, más comentado y más compartido. En cada conversación aparece un detalle nuevo, una interpretación distinta, pero todas coinciden en algo: si este acuerdo es real, el impacto será enorme. La historia queda abierta, esperando el siguiente capítulo, mientras la afición imagina, sueña y debate sin parar, como solo el fútbol sabe provocar. En esta segunda parte del relato, el rumor toma aún más cuerpo y se vuelve casi una crónica anticipada de lo que podría ser la llegada de Bowanga a Guadalajara. Se comenta que el jugador ya habría dado el visto bueno final, convencido de que este paso puede marcar un antes y un después en su carrera. La narrativa se construye alrededor de la idea de un futbolista que acepta el desafío de un club con exigencia máxima, donde cada partido es una prueba de carácter. Chivas, por su parte, aparece como una institución decidida a recuperar su identidad ofensiva, apostando por un nombre que garantice desequilibrio y espectáculo. El contrato por 3 años vuelve a ser mencionado como un detalle clave, porque habla de planificación y no de improvisación. En las charlas de aficionados, se especula sobre cómo se adaptaría Bowanga al entorno, al ritmo, a la presión constante. Todo se cuenta con ese tono apasionado de quien narra una historia que todavía no es oficial, pero que ya se siente real en la imaginación colectiva. El rumor también se enriquece con supuestos detalles logísticos y emocionales. Se dice que Bowanga valoró la ciudad, la cultura futbolera y el peso simbólico de jugar para Chivas. No sería solo un cambio de equipo, sino una inmersión en una identidad muy particular, donde la camiseta pesa y la historia observa. La duración del acuerdo, esos 3 años, se interpreta como el tiempo justo para dejar huella, para construir una relación profunda con la afición. En esta versión especulativa, se habla de reuniones largas, de explicaciones detalladas sobre el proyecto deportivo y de un convencimiento mutuo que fue creciendo con el paso de los días. La narrativa sugiere que no hubo dudas al final, solo la sensación de que era el momento adecuado. Todo esto se cuenta con entusiasmo, como si el narrador estuviera revelando secretos a una audiencia expectante. Desde el punto de vista mediático, este rumor se convierte en gasolina pura para debates interminables. Analistas y aficionados imaginan esquemas, roles y combinaciones posibles con Bowanga como pieza central. Chivas, en esta historia, no solo suma talento, sino también atención y expectativas. El contrato de 3 años se vuelve tema de análisis, porque implica confianza en el rendimiento sostenido del jugador. Se especula sobre cómo su presencia podría cambiar la mentalidad del equipo, elevar la ambición y devolver la sensación de peligro constante en ataque. Aunque todo se mantiene en el terreno de la especulación, la narrativa es tan consistente que muchos la tratan como un hecho consumado.
El rumor ya cumple su función, generar conversación, ilusión y una expectativa difícil de controlar. La historia también incluye el impacto emocional en la afición, que vive este tipo de rumores con intensidad casi ritual. Para muchos, la posible llegada de Bobwanga representa una señal de que el club escucha, reacciona y apuesta fuerte. El acuerdo por 3 años se percibe como una promesa de continuidad, de no volver a empezar de cero cada temporada. En esta segunda parte del relato, el tono se vuelve aún más apasionado, casi confesional, como si el narrador compartiera una intuición personal de que algo grande está por confirmarse. Se habla de ilusión renovada, de camisetas imaginarias y de cánticos futuros. Aunque nadie puede asegurar nada, el rumor se instala en el corazón del aficionado, que ya empieza a soñar despierto. También se especula sobre el efecto dominó que este movimiento podría generar. La llegada de un jugador como Bobwanga podría atraer a otros nombres, elevar la competitividad interna y cambiar la percepción externa del proyecto de Chivas. El contrato de 3 años aparece nuevamente como un pilar de estabilidad, un mensaje de que no se trata de una apuesta corta, sino de una visión a mediano plazo. En este relato, todo parece encajar, desde la ambición del club hasta el momento del jugador. El rumor se fortalece porque responde a una lógica futbolística y emocional que muchos consideran necesaria. Cada nueva versión, cada comentario, suma capas a una historia que ya vive en la mente colectiva. Una sensación de expectación máxima, como si el anuncio pudiera llegar en cualquier momento, aunque nadie lo diga en voz alta. El rumor de que Denis Bobwanga aceptó la propuesta y firmó por 3 años con Chivas Guadalajara se convierte en una historia que camina sola, alimentada por la ilusión, la especulación y el deseo. No hay confirmaciones oficiales, pero tampoco desmentidos contundentes. En ese espacio ambiguo, el relato crece, se comparte y se transforma en tema central de conversación. Así, la historia queda suspendida en el aire, esperando el momento en que deje de ser rumor para convertirse en realidad, o en una de esas leyendas modernas que solo el fútbol sabe crear. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. La narrativa no se detiene y, al contrario, gana matices conforme pasan las horas y las voces se multiplican alrededor de esta supuesta negociación. Se comenta que el entorno de Bobwanga estaría satisfecho con la forma en que Chivas manejó todo el proceso, con respeto, paciencia y una visión clara de lo que esperan de él dentro y fuera del campo. Este tipo de detalles, aunque no confirmados, suelen pesar mucho en decisiones de este calibre. El rumor insiste en que no se trató únicamente de convencer al jugador, sino de construir una confianza mutua que justifique un vínculo de 3 años. En las conversaciones informales, se habla de un futbolista que entiende perfectamente dónde se está metiendo, que sabe que cada error será señalado y cada acierto celebrado con intensidad desbordante. Esa presión, lejos de asustarlo según las versiones, habría sido uno de los factores que más lo motivaron. Chivas aparece en esta historia como un reto emocional, casi espiritual, y Bobwanga como alguien dispuesto a asumirlo. El relato sigue creciendo porque conecta con una narrativa clásica del fútbol, la del jugador que acepta el desafío grande para trascender. Otro elemento que alimenta la especulación es la idea de cómo este posible fichaje podría redefinir la relación entre el equipo y su afición. Se dice que la directiva es consciente de la necesidad de reconectar emocionalmente con la grada, y que un nombre como el de Bobwanga puede funcionar como catalizador de esa reconexión. El contrato por 3 años se interpreta como una invitación a soñar con continuidad, con procesos y no con soluciones pasajeras. En este rumor, todo apunta a una apuesta calculada, pensada para devolverle al club una sensación de identidad ofensiva clara. Los aficionados, mientras tanto, discuten con pasión sobre cómo sería verlo enfrentar defensas cerradas, encarar sin miedo y asumir la responsabilidad en los momentos calientes. Aunque nadie confirma nada, la historia se vuelve cada vez más verosímil porque responde a una necesidad compartida entre club y afición. El rumor ya no es solo una posibilidad, es casi una esperanza colectiva. Finalmente, este capítulo adicional del relato se cierra con una atmósfera de suspense controlado.
Se habla de silencio estratégico, de tiempos medidos y de una espera que parece eterna para quienes viven el fútbol con el corazón en la mano. La supuesta firma de Bobanga por 3 años con Chivas Guadalajara se transforma en un símbolo de todo lo que el club quiere ser y todo lo que el jugador podría llegar a representar. Aunque la historia siga siendo un rumor, su fuerza radica en la coherencia del relato y en la ilusión que despierta. Cada palabra, cada comentario y cada especulación refuerzan la sensación de que algo importante está a punto de confirmarse. Y mientras eso ocurre, el rumor cumple su función más poderosa, mantener viva la conversación, encender la imaginación y recordar que el fútbol, incluso antes de que ruede el balón, ya es una historia que se vive con pasión desbordada. Bola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.